clase vamos a hablar entonces del tema siempre de función lineal, siempre tocando el tema de función lineal, y habíamos hablado de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Entonces habíamos establecido que las paralelas son las que tenían igual pendiente m. Entonces, por ejemplo, si la recta se llamaba 2x menos 3 y la otra recta se llama menos 5 más 2x, podemos ver que esas dos rectas tienen la misma pendiente. La de esta vale 2 y la de esta vale 2. Recordemos que m es el que acompaña a x, solo que esta está desordenada, ¿cierto? Escribí primero la b y después escribí la m, pero en este caso la pendiente de la 1 vale 2 y en este caso la pendiente de la 2 vale 2 también. Pues como son el mismo número, ¿cierto? m1 igual a m2, entonces quiere decir que y1 es paralela con y2 porque tienen la misma pendiente. ¿Okay? Ya habíamos visto un montón de ejemplos en los cuales resolvíamos cómo encontrar una recta paralela a otra teniendo un par ordenado a un punto. Por ejemplo, allí la ecuación de la recta paralela a y igual menos 3x más 7. ¿Y qué pasa? Por el par ordenado, no sé, inventa un par ordenado. 2 menos 3, muy bien. Este es x y este es y, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar una recta que sea paralela a esta y que pase por este punto. Entonces, muy sencillo el ejercicio. Por ejemplo, si es paralela a ella, tiene que tener la misma pendiente, ¿sí? Entonces, supongamos que a esta le voy a llamar y1, entonces a la que voy a encontrar, que es paralela, la voy a llamar y2. Si la pendiente de la y1 se llama menos 3 y la y2 es paralela con la y1, la pendiente tiene que valer lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me dijeron que tenían que ser paralelas, ¿sí? Este es el concepto básico. Ok, ahora ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar el valor de b para esta nueva recta, ¿sí? Que es paralela a esta. ¿Con quién voy a encontrar el valor de b? Con este par ordenado que tengo acá. Recordemos que habíamos aprendido una fórmula para encontrar el valor de b, y esa fórmula decía que b era igual a y menos m por x. ¿Ok? Entonces sustituyamos. ¿Quién va a ser y? ¿Quién va a ser m? ¿Quién va a ser x? Y va a ser este valor de acá, el menos 3, el par ordenado, menos el valor de m. ¿De dónde saco este valor de m? De acá, que es el mismo en ambos casos porque son paralelas. Y este por x, y este valor de x corresponde a este x que está acá. X, bueno, x, y m, ¿sí? X, y m. Entonces vamos con la y que vale menos 3. Menos el valor de la m también vale menos 3, entonces diría menos 3, ¿cierto? Por el valor de la x que es 2. Entonces, en este caso tenemos menos 3 y menos es más, ¿cierto? Aquí tenemos un signo positivo. Positivo por positivo nos vuelve a dar positivo, ¿cierto? Y 3 por 2 nos va a dar 6, ¿sí? Entonces tenemos que b es igual a menos 3 más 6, que nos dio 3. Eso implica entonces que la recta y2 que andábamos buscando, que es paralela con esta, se va a llamar menos 3x, recuerden que la pendiente es igual, y ahora vamos a ver si ponemos más o menos b. En este caso vamos a poner más porque la b nos dio 3 positivo. Más 3. Y entonces aquí tendríamos la recta que es paralela a esta otra.
Estas dos que están acá son paralelas una con la otra. Y1 es paralela con Y2 porque tienen la misma pendiente, y aparte de eso, Y2 ya sabemos que pasa por este punto. Si yo cambio a la X por este valor que está aquí, por 2, cambio la X por 2, diría menos 3 por 2, ¿cierto? Vamos a ver, menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 6 más 3 me da menos 3, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Quiere decir entonces que esta recta, aparte de que es paralela con esta recta que está acá, esta recta pasa por ese punto. ¿Ok? De fin. Ahora, ¿qué más dijimos? Hablamos de las perpendiculares. Y dijimos que dos rectas eran perpendiculares si las pendientes son inversas multiplicativas. ¿Qué quiere decir que las pendientes sean inversas multiplicativas? Bueno, vimos cuál era el inverso multiplicativo de un número, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que M1 se llama 2, entonces M2, para que sean perpendiculares, el inverso multiplicativo del 2, recuerden que el 2 tiene un 1 aquí abajo, ¿cierto? Esto tiene un 1 acá. Entonces, le damos vuelta a ese número que parece ser una fracción, 2 sobre 1, le damos vuelta, me quedaría 1 sobre 2, y le ponemos signo contrario al signo que tenga esta expresión de acá o este valor de acá. Tiene valor positivo, entonces este sería con valor negativo. Quiere decir que el inverso multiplicativo de 2 es menos 1/2. Por ejemplo, si la pendiente, una de las pendientes valiera menos 3, entonces su inversa multiplicativa, recordemos que esto tiene un 1 acá abajo, le daríamos vuelta, pasa el 1 para arriba y 3 para abajo, quedó 1/3, y esto está con signo negativo, este tiene que dar con signo contrario, que sería signo positivo. Si M1 tuviera el valor de 2/5, entonces el inverso multiplicativo de 2/5 sería darle vuelta a la fracción, el numerador pasa a denominador y el denominador al numerador. El 5 que está abajo pasa arriba y el 2 que está arriba pasa abajo. Y esta fracción tiene signo positivo, ¿cierto? No se le ve signo, entonces tiene signo positivo. Por lo tanto, su inversa multiplicativa va a tener que ser negativa. Y finalmente, si la fracción o la primera pendiente se llamara menos 3 séptimos, su inverso multiplicativo va a ser darle vuelta a la fracción, el menos 3, bueno, el 3 lo ponemos abajo, el 7 lo ponemos arriba, y como esto está negativo, aquí queda positivo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hallar una perpendicular, que este es el símbolo, como una T al revés, ¿verdad? Hallar una perpendicular a y igual a menos 4x menos 1/3, y que pase ¿por qué para ordenado quiere usted que pase? 5 menos 8, muy bien. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar una perpendicular a esta recta que está aquí, y no solo que sea perpendicular, sino que pase por este punto. ¿Ok? Entonces, si a esta le llamamos Y1, la que andaríamos buscando se llama Y2, la perpendicular a ella. Por ejemplo, nos están diciendo que Y1 y Y2 son perpendiculares, o sea que hay dos rectas perpendiculares. Para que sean perpendiculares dijimos que las pendientes tienen que ser inversas multiplicativas, y ya vimos con estos 4 ejemplos cómo encontrar el inverso multiplicativo. ¿Cuánto vale la pendiente en esta recta? Menos 4, muy bien, la pendiente vale menos 4. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 4? Esto tiene un 1 abajo, le damos vuelta, nos quedaría 1/4, y este es negativo, esto va a quedar positivo. ¿1/4 qué? 1/4 x, ¿sí? Que igual, escrito matemáticamente, ese 1 a veces no es necesario ponerlo, y podría decir x/4 también. Sabemos que ese 1 está escrito acá, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos encontrar? Más menos b. O sea, ver si el valor de b es positivo o es negativo. ¿Cómo hacemos para encontrar este valor de b? Con este par ordenado que tenemos acá, que se llama 5 menos 8, que usted me lo dio.
El x vale 5 y el y vale menos 8. Entonces, ¿cuál era la fórmula para encontrar b? Y menos m por x, ¿cierto? Entonces vamos a sustituir. B sería y, que vale menos 8, ¿sí? Menos el valor de m, que ya dijimos que es un cuarto. Ojo, no es menos 4. Este menos 4 era solo una referencia para poder encontrar este un cuarto. Entonces, diríamos y que vale menos 8, menos el valor de la m, que es un cuarto, por el valor de la x, que el valor de la x es 5, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si tomamos la calculadora y resolvemos esa operación, nos va a quedar menos 8 menos 5 cuartos. 8 en cuartos son 32 cuartos. Entonces tengo menos 32 cuartos menos 5 cuartos son menos 37 cuartos. ¿Okay? Entonces ya encontramos el valor de la B. Por lo tanto, podemos escribir finalmente cuál es el criterio. ¿Cuál es el criterio de la perpendicular que nos estaban pidiendo? ¿Cuál sería? Un cuarto x, o sea, x cuartos, más o menos b. En este caso, b nos dio un valor negativo, entonces diría menos 37 cuartos. Y para ordenarla, podríamos hacer esto. Veamos que tienen el mismo denominador de esas dos fracciones. Aquí es un cuarto y aquí son menos 37 cuartos. Tienen el mismo denominador. Lo puedo escribir solo una vez y arriba escribir los numeradores, que serían x menos 37. Por lo tanto, la recta perpendicular a menos 4x menos un tercio y que pase por el par ordenado 5 menos 8 corresponde a esta recta que se encuentra acá. Y igual a x menos 37 sobre. ¿Ok? Entonces, de esta manera encontramos rectas paralelas a otra recta cuando pasan por un punto y rectas perpendiculares a otra recta cuando pasan por un punto. ¿Estamos? ¿Listo? ¿No va a tomar? Ahí después le queda algo. Ok. Ahora, sabemos que lógicamente si las dos rectas son paralelas, dos rectas paralelas, sea como sea, que sean paralelas, nunca se van a intersecar. Entonces, entre dos rectas paralelas no existe punto de intersección. Si en algún momento alguien le pide a uno el punto de intersección entre dos rectas y yo me doy cuenta que son paralelas, ¿cuál sería el punto de intersección entre ellas? No hay. ¿Por qué? Porque si son paralelas nunca van a hacer esto, nunca se van a intersecar, porque van a ir infinitamente en la misma dirección, nunca se van a tocar, por algo son paralelas. Pero cuando son perpendiculares, pues sí sabemos que se intersecan en algún punto, y no solo se intersecan en un punto, sino formando ángulos de 90. Pudiera ser que dos rectas se intersequen entre ellas, pero no formen ángulos de 90. Por ejemplo, digamos que tengo esta recta, se llama L1, y tengo esta otra recta que se llama L2. Vea que el punto donde estas no son paralelas, lógicamente. El punto donde estas dos rectas se intersecan es ahí, ese marcado rojo. Los ángulos que se forman no son para nada ángulos rectos. ¿Sí? No son ángulos rectos sobre 90 grados. Ok, entonces, L1 y L2 son paralelas entre sí. L1 y L2 no paralelas. Ahora, pregunta, ¿L1 y L2 son perpendiculares entre sí? ¿Por qué no? Porque no forman un ángulo recto. Correcto, porque en su punto de intersección no se forma un ángulo recto. Entonces, L1 y L2 no perpendiculares. No son perpendiculares esas dos rectas. Pero esas dos rectas se les llama
oblicuas o concurrentes. Concurrentes, ¿por qué? Porque concurren en un mismo punto, ¿no ven? O sea, las dos pasan por un mismo punto. O se les llama oblicuas cuando tienen un punto de intersección, o sea, cuando se cruzan entre ellas, se les llama oblicuos. Entonces, L1 y L2 son oblicuas. Ahora, ¿qué quiere decir oblicuas? Que se intersecan, ¿sí? Pero son oblicuas más no perpendiculares. De repente, yo hago esto con dos rectas, esto, y estas dos rectas son oblicuas porque se intersecaron y son perpendiculares. Pero estas dos rectas que están aquí son oblicuas porque se intersecaron, pero no perpendiculares. Y evidentemente, si son oblicuas, o sea, si se intersecaron, jamás podrán ser paralelas. Y si son paralelas, jamás podrán ser ni oblicuas ni perpendiculares. ¿Sí? Ahora, ¿qué le van a preguntar o qué nos van a preguntar en el examen? Que nosotros encontremos si esto es un punto. Recuerde que todo punto tiene un X y un Y. Entonces, ¿qué nos van a preguntar en el examen? Nos van a dar las dos rectas, el nombre de las dos rectas, y nos van a decir, diga cómo se llama el par ordenado donde esas dos rectas se intersecan. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A hallar el punto de intersección de dos rectas, sea que sean perpendiculares o que sean solamente oblicuos. No importa, no necesariamente tienen que ser perpendiculares, pudiera ser que nada más sean oblicuos. De repente hay estudiantes que dicen, solo le buscan el punto de intersección a dos rectas que sean perpendiculares. ¿Cómo se dan cuenta que son perpendiculares? Le calcularon el inverso multiplicativo a una y vieron que era la otra. Pero resulta que si yo le pongo dos rectas que no sean paralelas, que no sean perpendiculares, pero que sí sean oblicuas, aún así usted tendría que poder hallar el punto de intersección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a continuación cómo se hace para hallar el punto de intersección de dos rectas. Punto de intersección de dos rectas. O sea, ¿cómo hacemos para hallarlo? ¿Ok? Un segundo para hacerlo. Vale. Vamos a ver cómo encontramos el punto de intersección de dos rectas. Ok. Lo primero es que esas dos rectas tienen que estar ordenadas, pero recordemos que una recta, todas las rectas tienen este criterio, ¿cierto? Y igual a mx más o menos b. Bueno, una forma muy sencilla y muy fácil es que nosotros, como van a ser dos rectas, formemos lo que se llama un sistema de ecuaciones.
¿Cómo se forma un sistema de ecuaciones? En este caso con dos ecuaciones. Primera ecuación